Buenas familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Isaí Sánchez. Hoy seguimos con el tema de los evangelios sinópticos en la serie de las parábolas. Y me toca compartir con ustedes la parábola del siervo vigilante que está en Lucas 12 del 35 al 40. Vamos a orar de primero, porque en Iglesia ADC oramos de primero. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar aquí y compartir tu palabra. Te pedimos, Padre, que lo que vamos a estudiar, Señor, haga rema en nuestros corazones, que quede en nuestros cerebros, Señor, y que el mensaje sea que cale en lo más profundo de nuestras vidas, que pueda ser relevante, Señor, a lo que vamos haciendo cada día y pueda transformar, Señor, nuestro camino día con día. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, de primero por donde quisiera iniciar es definir lo que es parábola. Parábola dice que es una breve narración dicha por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Al final de cuentas, una parábola es una comparación que se hace. Cuando vamos a estudiar la palabra, tenemos que traer un contexto de un tiempo, de una historia, de un contexto que fue escrito hace cientos de años a este momento para poder interpretarlo. Y queremos, como dice en Nehemías 8:8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que queremos hacer es traerle sentido a la parábola que vamos a leer, para poderla comprender lo que nos querían decir en ese momento, en ese tiempo, en ese momento determinado. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es poder dar a comprender la importancia de lo que debemos, por qué debemos estar vigilantes y preparados para el regreso de nuestro Señor. La parábola es el siervo vigilante, nueva traducción viviente, preparados para la venida de Cristo. Queremos estar preparados. ¿Por qué debemos estar preparados? Es lo primero. Debemos estar preparados para que no nos pase lo que pudo haber pasado en un tiempo atrás en la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica pasó que hubo un momento en que les agarró una tristeza, desesperanza, porque la iglesia que se había levantado, habían personas que iban falleciendo. Como iban falleciendo, la gente empezó a preocuparse. ¿Qué pasó con esta gente? Esta gente murió y todavía no llegó Jesús. Y entonces los empezó a embargar una tristeza, desesperanza, dice la palabra. Pero tuvo que venir Pablo y escribir una carta. Eso lo encuentran en 1 de Tesalonicenses 4, 13, 16, donde les dijo que ya fuera en vida o ya muertos, nos íbamos a encontrar de nuevo con Jesús. Es ahí donde nosotros queremos llegar, a la importancia que debemos tener de estar vigilantes de la venida, para que no nos embargue esa tristeza, desesperanza que puede ocurrir a través de problemas que tenemos, de la ansiedad, de situaciones, de lo que nos trae la vida diariamente. Ahora, voy a entrar a la lectura de lo que es la parábola que me corresponde, que es en Lucas 12, 35 al 40. Dice así: manténganse listos con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Les aseguro que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Ok, hay dos cositas que antes de empezar a explicar la parábola, los versículos, quisiera explicar. Tengo que darles contexto histórico. En el contexto, en los tiempos de Jesús había servidumbre, pero había servidumbre de esclavitud. Era algo normal de la época. ¿Cómo se daban cómo se obtenían estas personas, estos esclavos, esta servidumbre que había en ese momento? Era porque podían ser extranjeros que fueron derrotados en guerras. Por la situación financiera, las personas dejaban botados a sus hijos. Entonces habían unos que los recogían y los vendían como esclavos. Los niños nacidos de esclavos eran esclavos también. Las familias muy pobres, para pagar deudas, vendían a sus hijos, pero era para pagar sus deudas
y al mismo tiempo para tratar de ofrecerles al niño, en el lugar donde iban a residir, una mejor educación y comida, prácticamente. También si alguien tenía muchas deudas, podía someterse a esclavitud para pagar las mismas. Y algunos que debían plata o dinero, ¿verdad?, tenían deudas, podían someterse a servidumbre, a esclavitud, con tal de pagar las mismas. Era algo normal de la época. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que se solicitaba era que los siervos fueran fieles, obedientes a sus amos, y que los amos fueran justos y dignos con los siervos. Pero era algo normalizado. Uno lo ve también en las cartas de Pablo, lo ve cuando le escribe a Filemón sobre Onésimo de que lo reciba de nuevo. Ese es un ejemplo claro de que en ese tiempo se daba este servicio, había servidumbre que venía de esclavitud, digámoslo así. Otra cosa que necesito explicar son las bodas realizadas en el tiempo de Jesús. Las bodas son importantes y usted, si ve en toda la Biblia se trata muchos temas sobre las bodas, porque refleja la perfecta relación que quiere tener Dios con su pueblo y así volver a un diseño original. ¿Por qué? Por el amor tan grande que hay entre los esposos, por la eterna unión que debe haber entre ellos, por el gozo de amar y ser amados y por la fidelidad que se espera entre ambos. Volvemos otra vez a decirlo, las bodas son un reflejo de lo que Dios quiere con su pueblo. Ahora voy a describir cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús. Pónganme atención aquí, porque está bonito el asunto. No es como ahora la gente ni se quiere casar, es un problema. La unión entre el novio y la novia simbolizan el pacto entre Dios y su pueblo. Esta se divide en 3 etapas, ¿verdad? Lo que es la boda. La primera etapa era lo que se llamaba el desposorio o compromiso, que era donde se firmaba, donde se solicitaba la mano y era una promesa de matrimonio. En esto se tenía que firmar un contrato, que he leído que le decían el ketubá. Entonces ahí era donde se firmaba el compromiso y se pagaba un dote, se daban regalos, era todo un tema legal para dar este compromiso. Se le decía ketubá y entonces ahí firmaban y en ese momento del desposorio prácticamente quedaban casados pero sin vivir juntos. Era muy importante. En la segunda etapa, el novio ya después del desposorio partía a alistar el lugar donde iban a vivir. Entonces iba a construir la tienda donde iban a vivir, iba a buscar el terreno y empezaba a prepararse para la boda. En paralelo, la novia empezaba a alistarse para el tiempo de lo que iba a ser la ceremonia como tal. Ella se preparaba ya mentalmente, físicamente y pasaba este tiempo. Este tiempo en que estaban preparándose se le decía el periodo de esponsales. Entonces era el tiempo antes de la ceremonia de boda, después de lo que fue el compromiso como tal. Y después viene la tercera etapa, que la tercera etapa es la más bonita, porque es cuando el novio se alista, vamos para la fecha de la celebración de la boda. Entonces el novio con un montón de amigos, con los familiares y parte de la comunidad, se van. Dice en la Biblia que en la segunda o tercera vigilia, eso es entre las 9 y las 3 de la madrugada, eso era de noche. Entonces se iban caminando con antorchas por media calle y creaban un desfile, prácticamente media calle, para ir a recoger a la novia. La novia entonces se alistaba y estaba preparada esperando al novio. De ahí sale la parábola, la novia con las madrinas. De ahí sale la parábola de las 10 vírgenes que tienen que estar atentas a tener suficiente aceite para esperar al novio. Entonces el novio llegaba, recogía a la novia, se la llevaba hacia donde había construido la tienda donde iban a vivir y ahí celebraban el matrimonio ya como tal. Después de eso había un banquete y una fiesta grandísima. Ese banquete y esa fiesta podía durar hasta 7 días. Es decir, era larga. Y uno lo puede ver también en las bodas del Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, uno de sus primeros milagros. Era una fiesta importante, era de relevancia, era algo bonito, algo de la comunidad. Entonces, este era el formato de las bodas. Se hacía el desposorio, pasaban el tiempo de los esponsales y llegaban a la celebración
de la boda como tal y donde estaba el banquete. ¿Por qué es importante entender estas dos cosas? Porque vamos a tocar el tema de lo que es el siervo y el servicio que él brindaba cuando llegaba el amo de la fiesta como tal y la recompensa que él tenía al estar anuente y atento. Por eso era importante explicar esto. Ok, vamos a ir explicando un poquito lo que es ahora sí la parábola, ya meramente en los versículos. Dice el versículo 35, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. En la versión de Reina Valera 1960 dice, estén ceñidos vuestros lomos, que era una expresión que había en ese tiempo. ¿Qué era? Que la vestimenta de ese momento era una túnica, un manto con un cinto. Entonces la expresión era para decir, amárrese la túnica, amárrese el manto, porque usted necesita salir en carrera a hacer X actividad o porque necesita realizar cierto trabajo. Me acuerdo que mi papá me decía, para explicarlo de otra manera, cuando yo era pequeño, mi papá me decía, Isaí, vamos a hacer un trabajo. Y papi, yo llegaba con pantalonetilla y chancletas, y eso lo ponía de un chichón al hombre, yo no sé por qué, pero me decía, usted se va a golpear de esa manera, vaya, póngase un pantalón, póngase la faja y un par de zapatos, porque así no va a ser el trabajo. Y yo me acostumbré, era algo como para estar preparados. Y es cierto, ¿a quién no le ha caído un martillo estando en sandalias? Duele. Entonces, era una forma de estar preparados. Esto de decir, manténganse listos, o como decía en la versión de Reina Valera, ceñidos vuestros lomos, es estar preparados, estar vestidos, estar listos para X momento. Después dice, con las lámparas encendidas. Con las lámparas encendidas, con las lámparas era, para tenerlas encendidas se ocupaba aceite. Y yo me puse a investigar esta parte del aceite. Y el aceite resulta que se obtiene de un árbol del olivo en ese momento. Y no es como ahorita. Nosotros ahorita tenemos baterías para una lámpara. Vamos a la pulpería y compramos una candela. Tenemos, qué sé yo, varias cositas que podemos a la mano hacer. En ese momento no. En ese momento para obtener aceite o tenía que caminar muchos kilómetros para poderlo adquirir. O si ya era por siembra, resulta que para el árbol de olivo dar su fruto, el desarrollo de ese árbol necesitaba 6 años. Y después de 6 años obtenía la aceituna para poder hacer el aceite y después cada año, en otoño, volvía a echar el fruto. Entonces nosotros teníamos que producir cada año lo que ocupábamos para el año entero como tal de aceite. Y era trabajoso porque después teníamos que podar el árbol, cuidarlo de las plagas, regarlo, estar pendiente de que no se secara. Es decir, era un trabajo arduo. Entonces donde dice, y las lámparas encendidas conlleva un montón de cosas atrás, porque necesitamos tener suficiente aceite, haberlo adquirido, irlo a comprar, si era la siembra, a hacer todo el trabajo necesario para poder obtenerlo. Y como les digo, era muy trabajoso para la época. Seguimos. En el versículo 36 dice, como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llame, que llegue y toque. Eso lo vimos, el amo anda en la fiesta. Lo que hace alusión es que andaba en una fiesta de bodas y la fiesta de bodas duraba 7 días, eso lo explicamos ahora. Entonces, tal vez yo soy el amo y yo vengo de la fiesta y me cansé al 4.º día y ya dije, ya comí, ya tomé lo suficiente. Y entonces me regreso para la casa a la 1 de la madrugada. Qué bonito sería que, bueno, me imagino yo, qué bonito hubiera sido que cuando yo llego yo llamo y ya me abren la puerta, me ayudan a bajarme del caballo o del burro, no sé el método de transporte de la época, me ayudan a ingresar, ya tengo la cama tendidita, me regalan un té de momento para que se me baje todo lo que me he tomado y comido y me ayuden a acostarme y tal vez pueda tener una persona con quien conversar lo que viví, la experiencia. Entonces, dice, pórtense como siervos que esperan de regreso a su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Lo que quiere decir es que estemos listos para ese momento en específico, porque ahora no sabíamos a qué hora iba a llegar, porque eran 7 días de fiesta, entonces podía llegar, no me gusté, me agarré con Julanito, entonces el primer día me vine, o me gustó la fiesta y llegué hasta el último día, o a medio camino, como les dije, ya estaba llenito y ya me vine para la casa. No sabíamos en qué momento.
En cambio, el siervo fiel estuvo prevenido y lo estuvo esperando en todo momento. Dice en el 37, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que lleguen a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue recompensará a los siervos que estén preparados. Aquí hay que ver dos puntos muy importantes. Una es que, ya hablando de Jesús, Jesús va a regresar. No sabemos a qué hora, en qué momento, pero Jesús regresa. El otro punto es que, lo que dije ahorita, perdón la redundancia, es que no sabemos ni el día ni la hora. Pero Jesús regresa, estamos seguros, y no sabemos el día y la hora. Este versículo que acabamos de leer hace alusión al banquete al que vamos a estar presentes los que estemos en Cristo en su segunda venida. Dice en Apocalipsis 19, 6 al 9. Leo para ustedes. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decía: que todos alaben a Dios, el Señor Todopoderoso, porque Él ha comenzado a reinar. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa bien qué hace el pueblo de Dios. El ángel me dijo: escribe esto, benditas sean todos los que han sido invitados a las cenas del Cordero. Entonces el versículo nos hace alusión que si nosotros estamos vigilantes, estamos preparados para recibir al amo, en alusión al Señor, vamos a ser dichosos los siervos quienes el Señor encuentre pendientes de su llegada. Les aseguro que ajustará su ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá serviles. Esto es en las bodas del Cordero. Y va a ser un momento, bueno, no sé, yo siempre tengo esta imagen, siempre se lo cuento a mi esposa, de un Jesús preparándole el desayuno a Pedro cuando los mandó a pescar. Y me acuerdo mucho siempre esa relación padre e hijo de mi papá, que él venía y no era tan afectivo, él era oriental, era 0 abrazos, 0 besos, pero sí tenía una forma de expresarnos amor que era haciéndonos comida. Nos hacía un sanguchito, nos hacía la carne que nos gustaba. Si mi mamá preparaba algo que no nos gustaba, él venía y nos hacía otra cosita. Él nos chineaba por esa parte. Y entonces tengo esa imagen y ahora me imagino esta parte, ya llegar al banquete. Debe ser algo precioso. Ok, seguimos. Dice en el 39. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltaran su casa. Les aseguro que si nosotros supiéramos que mañana viene Cristo, esta iglesia ahorita, en este momento, estaría llena. Todo el mundo pidiendo perdón, todo el mundo arrepintiéndose, todo el mundo diciendo: Señor, Señor. Estaría lleno el lugar, porque sabemos que viene. El problema es que no sabemos cuándo viene, por eso es que nos mandan a estar preparados y vigilantes. Dice: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La parábola nos lleva a estar preparados, a estar vigilantes. Dice en 2 de Corintios, ahora, ¿por qué? Dice en 2 de Corintios 11, 2 al 4, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, le escribe Pablo a los Corintios. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Es decir, en nuestro camino podemos ser engañados. Por eso es que nosotros tenemos que seguir creciendo en fe y esperanza. Me gustaría que imaginamos una línea de tiempo.
Vamos a sacar mi interno de Art Attack. Quiero que veamos y dibujemos aquí una línea de tiempo. No está tan recto, pero bueno, ahí vamos. Iniciemos aquí. Este es el inicio, la creación. Por aquí está Jesús. Y aquí vamos a poner que son las bodas del Cordero. Voy a poner bodas, nada más, aquí boda. Ok. Quiero que nos vayamos al inicio, a la creación. En el momento del inicio, Dios creó todas las cosas, hizo al hombre a semejanza de él, pero había gobierno de Dios y había intimidad. ¿Por qué intimidad? Había una relación muy cercana, una relación estrecha entre Dios y el hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios puso a la creación, a Adán, a ponerle nombre a todos los animales y a todas las plantas. Entonces, yo me imagino decirle, papito, ven acá, vamos a ponerle nombre a todos los animales. Yo sigo ejemplarizando esto con mi papá. Me acuerdo con mi papá que cuando me empezó a enseñar a clavar en madera, yo le dije, papi, yo quiero aprender a clavar. Y él me dijo, venga. Y agarró un banquito, un pedacito de madera, y entonces me dijo, venga, dele. Y yo empecé a darle el clavo, y él me fue enseñando. Me di en los dedos como 3 veces, pero él me dijo, usted lo puede hacer así, dele en el centro, porque si no le va a chiflear y se va a pegar. Pero había amor, esa era una relación papá e hijo, eran íntimos. Es una relación diferente de amigos, hay intimidad. En el inicio, en la creación, hay gobierno de Dios y hay intimidad. Hay una relación cercana. Lo encuentran porque ustedes también ven, si ustedes caminan ahí por los primeros versículos del Génesis, encuentran que dicen que cuando soplaba la brisa de la tarde, Dios caminaba entre el huerto donde había colocado a Adán. Es decir, Él estaba presente ahí con ellos. Y lo buscaba, le decía, ¿dónde estás, Adán? Era esa búsqueda constante de Dios con el hombre. Ese era el diseño original al inicio. Eso es lo que quería Dios con nosotros. Pero entró el pecado y se cortó esa intimidad. Después en el camino vino Jesús a restituir eso. Y por medio de Él es que encontramos salvación y se vuelve a dar la conexión otra vez con Dios. Aquí es donde podemos reflejar el tema de lo que fueron las bodas que estaba explicando ahora. En este tema de las bodas ya hubo un compromiso, ya hubo un acto para lo que iba a ser el matrimonio y se firmó como un tipo de contrato. Resulta que este contrato esta es la parte del desposorio, donde firmamos el acta de compromiso de que nos vamos a casar. Se paga un dote, la dote fue la sangre de Jesús y con la misma sangre se firmó el contrato. Estamos en ese punto y ahorita estamos en la época de los esponsales, que es de Jesús acá, porque el novio, nosotros la iglesia somos la novia, el novio partió para alistar morada, para alistar el lugar donde vamos a residir con él y nosotros estamos a la espera de que venga el novio. Entonces, la parábola nos llama a que estemos vigilantes o que estemos preparándonos para la venida del novio. Nos llama a estar preparados, porque vamos a llegar a este punto de acá. Dichosos los que estén preparados, porque Él dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora y llegue recompensará a los siervos que estén preparados. Entonces, nosotros estamos en este tiempo
Ya aquí, los que creímos en Jesús, ya tenemos el compromiso realizado. Ya Jesús pagó el dote y ya se firmó el contrato. Ya aquí lo que viene es el tiempo de la espera a llegar a la boda, a las bodas del Cordero, donde dice que dichosos los que estén invitados al banquete. Pero tenemos que estar vigilantes y preparados para llegar a este momento. Y vieran que esto a mí me cambió mucho mi percepción. La palabra a veces de primero llega hacia uno, después hacia los demás. Y vieran que mi oración cambió. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser como la novia y tener esa emoción que espera el novio. Yo quiero tener esa pasión que pueda haber en este momento y que mi pasión no se pierda. Yo quiero tener esa esperanza y esa fe, que no sea como la iglesia tesalónica, que en un momento dado les desembargó una tristeza, desesperanza, porque hay muchas cosas que pasan y podemos tener trabajo, problemas, divorcios, podemos tener, qué sé yo, todos los problemas que ustedes imaginen que nos van a dar una tristeza, desesperanza. Y la esperanza no la podemos perder. Nos mandan a ser vigilantes y a estar preparados para que llegue el día en que se va a restituir como estuvimos al inicio, donde había gobierno de Dios y había intimidad con Él. Esa relación íntima, esa relación estrecha con el Dios. Y nos llaman a ser vigilantes y a caminar y a llevar este proceso, que no seamos engañados por la astuta serpiente, dice el libro. ¿Quiénes están conmigo desde acá esperando las bodas del Cordero? Mi objetivo en esta enseñanza es cambiar tu percepción de que ya quiero sembrarte una visión que es que tenemos que esperar la segunda venida, las bodas del Cordero. Y que si tenemos una visión nos va a dar determinación, si tenemos determinación nos va a hacer avanzar, pero tenemos que tener muy clara la meta hacia donde tenemos que llegar. Y la parábola nos permite comprender eso, que es llegar a estar preparados y vigilantes hasta que llegue la segunda venida de Cristo. Para ir finalizando, tengo una pregunta, dice, ¿cómo estar vigilantes o preparados para la venida de Cristo? Yo puse aquí compartir el evangelio con otras personas, anunciar a Cristo. Eso nos da una responsabilidad, fue una comisión dada. Entonces, en esa responsabilidad nos obliga a nosotros a prepararnos para esto. Invitemos al Espíritu Santo. ¿Quiénes saben que el Espíritu Santo puede ser contrictado? Tratemos de no pecar para que haya una influencia del Espíritu Santo en todas nuestras decisiones. A veces, por malas decisiones que tomamos, por el egoísmo, por el orgullo, por nuestra humanidad, las decisiones no son las correctas. Y lo que hacemos es que apagamos un poco el Espíritu Santo y no permitimos que fluya. Cuando el Espíritu Santo fluye, nos permite de una manera casi que voluntaria, instantánea, ser diferentes a los demás. Tenemos que permitir al Espíritu Santo fluir en nuestras vidas y no contrictarlo, sino actuar. Eso quiere decir que con mis acciones evitar hacer algo que vaya en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mostrar amor como Jesús nos enseñó, bendiciendo y sirviendo a los pobres, a los enfermos, a los afligidos, ayudando en lo que podamos a las demás personas. Eso es amor, servir a las demás personas. Y ser más intencionado en buscar conocer más de Dios. Eso lo hacemos en los fines de semana, buscando en los servicios, en los grupos conexión, buscando realizar estudios, seminarios bíblicos, lectura de la Biblia, la oración, nuestros devocionales de hogar. Pero no tenemos que aflojar. No podemos aflojar. Entonces, familia, mi intención era que tu percepción, darte una meta, una visión diferente,
a como me tocó a mí esta parábola, ojalá primero Dios te llegue a ti, que es tener esta percepción de llegar a este punto, a las bodas del Cordero, donde voy a ir al diseño original, que era gobierno de Dios e intimidad con Cristo. Y ese es mi deseo, que en tu mente puedas ver a futuro lo que tienes para ti. Y como dice en Gálatas, ya sea en esta vida o después de nuestra muerte, en el momento en que venga Jesús vamos a estar todos juntos en estas bodas del Cordero. Pero necesitamos prepararnos y estar vigilantes, prepararnos para ese momento de la segunda venida de Cristo como tal. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor: Señor, te damos gracias por lo que hemos estudiado hoy, por esta parábola del siervo vigilante que nos ha dado una meta, Señor, hacia dónde llegar, una visión, para que haya determinación en nuestro proseguir en Cristo, para no desviarnos, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos que nos des esfuerzo, que nos des valentía, que nos des mucho amor, Señor, que transforme nuestros pensamientos, que transforme nuestro corazón, siempre perfeccionándolo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, cumpliendo así el propósito de lo que se ha establecido para cada uno. Te pedimos, Señor, que nos lleves siempre con bien y que nos permita estar vigilantes, estar preparados, Señor, para tu venida. Pero sobre todo, cambia nuestros corazones, Señor. Motiva nuestras vidas y enséñanos a anhelar ese momento. Que haya pasión, papá, que haya determinación, que haya alegría y que haya esa esperanza de que tú vas a volver en algún momento dado. Te esperamos y te anhelamos y creemos que así va a ser. Motívanos y llévanos siempre con bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, muchas gracias. Espero que la parábola del siervo vigilante haya sido de bendición. Y hay más. Hay muchas parábolas que vamos a estar explicando. Conéctense, véanlas y nos vemos. Un abrazo a todos a la distancia. Saludos.